territorio del quinto 3. Yo le llamo la casa del quinto 3. ¿Y cuál sería la casa del quinto 2? La fosa pterigo-palatina. Entonces, el quinto 3, para que llegue a la fosa infratemporal, ustedes han reconocido el agujero que los comunica. ¿Cuál es ese agujero que los comunica? ¿Cuál es el agujero que comunica el endocráneo con la fosa infratemporal? ¿Ah? El agujero oval, pues, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿cuál es el agujero que atraviesa el nervio mandibular? Y es el agujero oval, ¿cierto? ¿Y cuál es el agujero que comunica el quinto 2 con la fosa pterigo-palatina? El agujero redondo. Entonces, esos agujeros son importantes. No sé si alguna vez han escuchado hablar acerca de las neuralgias del trigémino. Una neuralgia del trigémino es una afectación del componente sensitivo de un nervio. Imagínense que el quinto 2, su territorio sensitivo del quinto 2, viene a ser toda la parte del tercio medio de la cara. Es decir, es el nervio que se encarga de recoger la sensibilidad del labio superior, la sensibilidad de esta zona de la región malar, de la parte del ala, de la región intraorbitaria, ¿cierto? Entonces, cuando hay una hipersensibilidad, se debe uno de sus factores a una neuralgia del trigémino que es de origen desconocido, pero es un dolor insoportable, es un dolor, ¿cómo se llama? Punzante. ¿Qué es lo que hacen en este caso los médicos anestesiólogos? Es bloquear al quinto 2, llegar al origen del quinto 2 para poder hacer allí una, ¿cómo se llama? Un bloqueo de esa rama. Entonces, tienen que llegar ¿hasta dónde? Hasta la fosa pterigo-palatina, porque ahí se encuentra el quinto 2. Una neuralgia del quinto 3, pues tendrán que llegar a hacer un bloqueo ¿en qué fosa? En la fosa infratemporal, porque allí se encuentra el quinto 3, que viene a ser el nervio mandibular. ¿Ya? Entonces, llegar a la fosa infratemporal significa pues conocer sus paredes. Y esa pared lateral va a estar representada por la rama mandibular. La pared medial, esta es la pared medial, tiene un componente óseo y tiene un componente muscular, o sea, blando. ¿Cuál es el componente óseo de esta pared medial? ¿Qué hueso es lo que está pintado de color amarillo? ¿Qué sería? El esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides forma parte de esa pared medial? ¿Qué parte del esfenoides? La apófisis pterigoides. Ahora, ¿qué parte de la apófisis pterigoides? Porque la apófisis pterigoides tiene una lámina externa y tiene una lámina interna. ¿Qué lámina es esta que estamos visualizando? La lámina externa. Porque la lámina interna forma parte de las cuadras, si me recuerdan. ¿Ok? Entonces, la lámina externa de la apófisis pterigoides es el componente óseo de esa pared medial. Y el componente blando, que está representado por estos músculos, ¿sí? Ahí vamos a encontrarnos con el músculo tensor del velo del paladar y el músculo elevador del velo del paladar, que son músculos que pertenecen al paladar blando, ¿cierto? Nosotros mencionábamos al músculo elevador del velo del paladar, que es un músculo que se encarga de elevar el velo del paladar para que el bolo alimenticio al momento de la deglución no se vaya hacia la zona de la nasofaringe. ¿Ah? Y el músculo tensor del velo del paladar es el que tensa el paladar blando para poder abrir el orificio faríngeo de la trompa auditiva que hemos visto en la nasofaringe. Entonces, esos músculos por su inserción representan esta parte de la pared medial. ¿Y quién más representa parte de esta pared medial? Este músculo que ya lo conoces, que viene a ser el músculo constrictor superior de la faringe, ¿cierto? Entonces, la fosa infratemporal, esta pared tiene que abarcar ¿hasta dónde? Hasta el borde de la mandíbula. Donde termina la mandíbula, a todo eso viene a ser la fosa infratemporal. Tiene una pared anterior y tiene una pared posterior. ¿Cuál es la pared anterior? La pared anterior no existe, ¿no? La pared anterior es una comunicación entre la fosa infratemporal y la fosa pterigo-palatina. Y esa comunicación va a estar dado por esta hendidura, ¿no? Que tiene la forma de una gota invertida, ¿cierto? Que se encuentra entre el esfenoides y el hueso maxilar. Esa hendidura se llama la hendidura esfenomaxilar. La hendidura esfenomaxilar. Entonces, la
hendidura esfenomaxilar es la que me va a estar comunicando la fosa infratemporal con la fosa pterigo-palatina, ¿correcto? Ahí lo vemos. O sea, esto es la fosa infratemporal y esto que está acá, a través de la hendidura esfenomaxilar, estamos ingresando a la fosa pterigo-palatina. Este es el territorio del quinto 2 y este viene a ser el territorio del quinto 3, ¿ya? Entonces, no hay una pared anterior. La pared posterior tampoco no es una pared bien delimitada, es más que todo las relaciones posteriores que tiene la fosa infratemporal. ¿Con quién? Con esto que está acá, con esto que está acá y con esto que está acá. ¿Qué cosa es esto que está acá? La articulación temporomandibular. Esto que está aquí, el conducto auditivo externo. Y esto que está acá, territorio del nervio facial, es decir, con la región parótida, ¿no? Porque el nervio facial se relaciona con la glándula parótida. Entonces, la pared posterior estaría representada por todas estas relaciones. ATM, conducto auditivo externo, y la celda parótida. ¿Ya? Muy bien. Cuando uno ingresa a la fosa infratemporal, vamos a ver entonces a las ramas del quinto 3. ¿Qué ramas tiene el quinto 3? Ramas sensitivas, ramas motoras o las dos. ¿Qué vamos a encontrar allí? Ramas sensitivas y ramas motoras. ¿Qué ramas sensitivas hemos reconocido en la práctica? Porque ya con ustedes hemos hecho la parte de práctica. ¿Qué ramas sensitivas hemos reconocido? ¿Ah? ¿Qué ramas sensitivas hemos reconocido? No han visto ninguna rama. Hemos visto estas ramas, ¿no es cierto? 4 principalmente. La más anterior, que viene a ser el nervio bucal, el otro, el nervio lingual, el otro, el alveolar inferior, y este que está acá, que tiene la forma de un ojal, que es el nervio auriculotemporal. Esas son las ramas sensitivas del quinto 3, ¿cierto? Pero no son las únicas, porque ahí también vamos a encontrar ramas motoras. Ramas motoras como, por ejemplo, un nervio que se va aquí hacia la región temporal, ¿cierto? Que se llama el nervio temporal profundo anterior, el nervio temporal profundo posterior, el nervio que va para el músculo macetero, el nervio maceterino, el nervio de pterigoideo medial, el nervio de pterigoideo lateral, que son principalmente las ramas que se van hacia los músculos de la masticación. También las ramas para el músculo tensor del dedo del paladar, ¿no? Que es integrado también por una rama motora del quinto 3, el nervio miloioideo, ¿no? Rama del quinto 3, que es una rama que sale del nervio alveolar inferior y que se va pues, a innervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del gástrico, ¿cierto? Entonces, ahí vemos una combinación de las ramas, motoras y sensitivas. Entonces, estas ramas sensitivas, por ejemplo, del nervio bucal. ¿Qué sabemos del nervio bucal? ¿Cómo lo hemos visto, lo hemos desarrollado? A ver, del nervio bucal en la práctica. ¿Qué sabemos del nervio bucal? Es el más anterior. Ah, es el más anterior, ya. Bueno, ¿qué más sabemos del nervio bucal? ¿Qué más sabemos del nervio bucal? Atraviesa al músculo buccinador, ¿cierto? Si atraviesa el músculo buccinador, antes de atravesar el nervio bucal, va dejando fibras a nivel de la piel de la mejilla, ¿cierto? Es el responsable de innervar la piel de la mejilla. Muy bien. Atravesando al músculo buccinador, ahora va a innervar ¿qué cosa? La mucosa del carrillo, ¿cierto? La mucosa del carrillo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ingieres a ver una sopa bien caliente, ¿no? A quien le gusta una sopa bien caliente, ¿bien? Ingresa a la sopa y está tu zapallo caliente, tu arroz caliente, tu verduras calientes, tu papa caliente, todo eso. En la boca va a haber una estimulación de esos nervios sensitivos, ¿cierto? Porque lo caliente o lo frío o la textura van a ser percibidos por esos nervios que se encargan de recoger la sensibilidad. ¿Cuáles serían los nervios estimulados? A ver, ¿qué nervios se estimulan? ¿Qué nervios se estarían estimulando? Sensitivamente. Bueno, el nervio lingual, muy bien. ¿Por qué? Porque el nervio lingual se encarga de recoger la sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua y obviamente va a chocar tu alimento con esa parte de la lengua. ¿Quién más se estaría estimulando? ¿Ah? El nervio bucal. Muy bien, porque el nervio bucal se encarga de recoger la sensibilidad de la mucosa del carrillo y tu alimento caliente va, ¿no?, a hacer que se sensibilice ese nervio bucal.
¿Quién más estaría sensibilizando? También la cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano no tiene que ver con la sensibilidad, por lo tanto no estaría dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque el nervio cuerda del tímpano tiene que ver con el gusto. Con el gusto, es sensorial, no es sensitivo, ¿cierto? ¿Quién más estaría estimulando? ¿Quiénes más que están en contacto con ese alimento caliente? ¿Ah? Que serían los nervios sensitivos. El nervio, el alveolar inferior. El alveolar inferior se mete dentro del hueso, ¿correcto? Porque eso está dentro del hueso. Más bien sería la rama que sale, que vendría a ser el mentoniano, que se encargaría de recoger la sensibilidad de la mucosa del labio inferior. Las ramas incisivas, en este caso podría ser por la parte de la encía vestibular de las piezas dentarias, también es válido, ¿sí? ¿Quién más sería? El nervio palatino mayor, el nervio palatino menor, perfecto, porque el bolo alimenticio también va en contacto con el paladar blando, con el paladar duro. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más estaría sensibilizando? Dentro de la cavidad. ¿Quién más? El nervio nasopalatino, también, ¿no es cierto?, que sale por la fosa incisiva, también está en contacto con esa comida caliente. ¿Quién más? ¿Quién más? El nervio infraorbitario podría ser. El nervio infraorbitario sería, claro que sí, pues porque se encarga de recoger la sensibilidad de la mucosa del carrillo y también de la encía vestibular de las piezas dentarias anteriores que entran en contacto con ese alimento caliente. ¿Estamos? Eso se sensibiliza. Entonces, cuando ese bolo alimenticio pasa de la cavidad oral, ¿hacia dónde se va a estar pasando? Hacia la zona de la ¿dónde pasa el bolo alimenticio? ¿Cuál es la secuencia? De la cavidad oral, ¿a dónde pasa? A la orofaringe. Entonces, antes de pasar por la orofaringe, también se estaría sensibilizando el glosofaringio y el vago. ¿Por qué? Porque la lengua, la inervación sensitiva de la lengua va a estar a cargo de los 2 tercios anteriores por el nervio lingual. Pero del tercio posterior, ¿quién se encarga de recoger la sensibilidad? El nervio glosofaringio. Y más atrás, donde están las valléculas, ¿quién se encarga de recoger? El nervio vago. Entonces, también estarían sensibilizados el nervio lingual, el nervio glosofaringio y el nervio vago, ¿cierto? Ahora, esa misma comida caliente que estaba en tu boca, ahora se pasó ¿dónde? A la orofaringe. ¿Qué nervio se sensibiliza en la orofaringe? Es decir, ¿quién se encarga de recoger la sensibilidad de la orofaringe? ¿Cuál es el nervio que se estaría sensibilizando? ¿Ah? El nervio glosofaringio también. Luego ese bolo alimenticio de la orofaringe, ¿hacia dónde se va? ¿Cuál es su siguiente camino? De la orofaringe, ¿hacia dónde pasa? Hacia la laringofaringe. Entonces, ¿quién se encarga de recoger la sensibilidad de la laringofaringe? ¿Cuál es el nervio estimulado? Porque ese alimento caliente sigue bajando hacia la laringofaringe. ¿Quién es el encargado de sensibilizarse cuando el bolo alimenticio caliente está allí? ¿Quién? El nervio laringio superior. ¿Qué rama? ¿Interna o externa? La rama interna del nervio laringio superior, que es la que se encarga de recoger la sensibilidad de esa zona de la laringofaringe o hipofaringe, ¿cierto? Entonces, esos nervios se van a estar sensibilizando en todo ese recorrido que tiene el bolo alimenticio, pues ya hasta su camino hasta el esófago, ¿ya? Ojo con esa respuesta. Muy bien. Entonces, este nervio que está acá, viene a ser el nervio lingual, ¿no? Entonces, el nervio lingual es sensitivo para la lengua, pero solamente los 2 tercios anteriores de la lengua, porque el tercio posterior y más atrás a nivel de las valléculas ya es territorio del nervio glosofaringio y del vago. ¿Estamos? Muy bien. Este nervio lingual tiene relación, ¿no?, con este nerviecito que se le está pegando al nervio lingual y que también se lo mostré en la práctica. ¿Quién es ese nervio? El nervio cuerda del tímpano. ¿Rama de quién vendría a ser el nervio cuerda del tímpano? Del nervio facial. ¿Y qué tiene que ver acá el nervio cuerda del tímpano para la cavidad oral? ¿Qué función tiene ese nervio cuerda del tímpano para la cavidad oral? Inervación sensorial, que no es lo mismo que inervación sensitiva. Entonces, la inervación sensorial de los 2 tercios anteriores de la lengua está a cargo ¿de quién? Del nervio cuerda del tímpano. Pero nosotros podemos percibir el sabor
solamente a nivel de los 2 tercios anteriores de la lengua? No, ¿no es cierto? También percibimos sabor en el tercio posterior y también más atrás de ese tercio posterior. Entonces, esas zonas de la lengua, la inervación sensorial va a estar a cargo del mismo nervio que se encarga de la inervación sensitiva. Es decir, ¿quién se encarga de recoger el gusto del tercio posterior de la lengua? El glosofaríngeo. ¿Quién se encarga de recoger el gusto de la zona de la bayécula cuando nos tomamos un cañazo bien amargo? El nervio vago. El nervio vago. ¿Correcto? Entonces, la inervación sensorial es lo mismo en el tercio posterior y mucho más atrás, tanto por el glosofaríngeo y el vago, sensorial y sensitivo. Lo que cambia es para los 2 tercios anteriores de la lengua, donde la parte sensitiva es por el nervio lingual y la parte sensorial a cargo de ¿quién? Del nervio cuerda del tímpano. Entonces, este nervio cuerda del tímpano está saliendo en la parte ósea. ¿De qué parte ósea sale el nervio cuerda del tímpano? ¿Cuál es su lugar de aparición? También lo avisa en la práctica y eso se lo voy a tomar también. ¿Cómo se llama el espacio por donde sale el nervio cuerda del tímpano? La fisura petrotimpánica, ¿no? La fisura petrotimpánica, que es una zona cercano a la articulación temporomandibular, ¿no? Esta que está acá viene a ser la articulación temporomandibular, ¿sí? Aquí, en esta zona, aquí viene saliendo el nervio cuerda del tímpano. Entonces, ese nervio cuerda del tímpano tiene esa función sensorial para los 2 tercios anteriores de la lengua, pero su principal dificultad es que no puede llegar a los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Le va a prestar sus fibras al nervio que sí puede llegar a los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Y quién es la que puede llegar? El nervio lingual. Por eso es que el nervio cuerda del tímpano le da sus fibras sensoriales al nervio lingual para que lleve consigo 2 tipos de fibra. Una fibra sensitiva que le corresponde al mismo nervio lingual, donde va a recoger todo lo que es sensibilidad, y la otra fibra es una fibra prestadita. ¿Quién se lo presta? El nervio cuerda del tímpano, y es a través del nervio cuerda del tímpano que viaja formando parte del nervio lingual por donde va a viajar la información gustativa. ¿Se entiende? Y este que está acá, que viene a ser el nervio auriculotemporal, es el encargado de recoger la sensibilidad de esta zona de la región preauricular y de la región temporal posterior. Es un nervio netamente sensitivo, pero que tiene un trabajo aparte, este nervio auriculotemporal. ¿Y cuál va a ser su trabajo? Es que aquí, en la fosa infratemporal, vamos a encontrarnos con la presencia ya de un ganglio nervioso. Un ganglio nervioso que es una acumulación de cuerpos neuronales que se encuentra presente en la fosa infratemporal. Ese ganglio nervioso se llama el ganglio óptico, ¿ya? El ganglio óptico. ¿Por qué necesito a ese ganglio óptico? Porque en las zonas vecinas a la fosa infratemporal vamos a encontrarnos con vísceras, con actividad visceral. ¿Cuáles serían las vísceras de la cabeza? Si en el cuello, la parte visceral, hemos visto a la glándula tiroides, a la paratiroides, a la tráquea, el esófago, la laringe, esos son las vísceras, ¿cierto? Pero en la cabeza, ¿qué vísceras tenemos en la parte de la cara ya? Principalmente en la cara. ¿Qué vísceras tenemos? La glándula parótida, la glándula sublingual, las glándulas nasales, las glándulas palatinas, las glándulas labiales, las glándulas faríngeas. Son glándulas pequeñas que no podemos visualizar, pero hay. ¿Por qué? Porque son zonas húmedas donde hay actividad glandular. Nuestra boca está llena de líquido con humedad por la actividad de las glándulas, no solamente de la parótida ni de la submandibular, sino también de la sublingual, la palatina, ¿cómo se llama? Las labiales, ¿cierto? Entonces, esa actividad glandular, esa actividad visceral, les he dicho varias veces que tiene una inervación especial, ¿cierto? Y esa inervación especial está a cargo ¿de quién? De nuestro sistema nervioso autónomo. Bueno, de nuestro sistema nervioso autónomo, o llamado también sistema nervioso de la vida vegetativa. Entonces, hablar del sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa
es hablar de quién? Del sistema simpático y del sistema parasimpático, ¿cierto? Entonces, este parasimpático es el encargado de la actividad secretora y el sistema simpático es el encargado de la inhibición de esa actividad secretora. Entonces, cuando esos sistemas están en equilibrio, las secreciones pues están equilibradas. Si prima más el parasimpático, estaría nuestra glándula lacrimal, estaría botando sus lágrimas, moqueando, babeando, todo se sale, ¿cierto? Y si el simpático prima, ¿qué cosa tendría que habría? Habría una resequedad, no habría, no, mejor dicho, cuando hay una actividad secretora es porque el parasimpático está actuando. Cuando hay una actividad inhibitora de esa glándula, ¿quién está actuando? El sistema simpático. Si el simpático está primando, ¿qué cosa va a haber? Una resequedad. Si el parasimpático está primando, va a haber más bien más producción de esa secreción. ¿Estamos? Todo es cuando está pues en equilibrio. Entonces, ¿qué cosa tengo que saber? Que anatómicamente, ¿cuál sería el representante? O sea, ¿quién provee esa información simpática? Eso se encuentra a nivel del cuello. Ustedes lo han conocido, también se los he mostrado. ¿Quién vendría a ser? ¿Ah? Es una estructura anatómica que tiene la forma, dijimos, de un rosario, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? La cadena ganglionar simpática, que en el cuello es la cadena ganglionar simpática cervical, ¿cierto? Que está representado principalmente por 3 ganglios: el ganglio superior, el ganglio medio y el ganglio inferior, ¿no? Eso que está acá ya representa la cadena ganglionar simpática torácica, la cadena ganglionar simpática lumbar, porque eso está localizado a lo largo de toda la columna vertebral, ¿correcto? Esta cadena ganglionar, como su nombre lo dice, está formado por ganglios nerviosos, no son ganglios linfáticos, ¿ok? No tienen nada que ver con los ganglios linfáticos, son ganglios nerviosos. En cada bolita que vemos hay cuerpos de neuronas o somas de neuronas, unidos por nervios que se llaman los axones. Todos los nervios que hemos visto hasta ahora son axones, ¿cierto? Y la representante anatómica de los cuerpos de la neurona son los ganglios, ¿ok? Entonces, este ganglio cervical superior, este es el que le va a dar el componente simpático, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Cómo esta cadena ganglionar simpática, especialmente este ganglio superior, que está aquí en el cuello, va a ser posible que tenga actividad en la parte visceral de la cara. Vamos a ver cómo va a llegar. Mientras que el componente parasimpático, siempre les he dicho, que va a estar representado por 4 pares craneales principalmente. ¿Cuáles son esos 4 pares craneales? A ver, si no recuerdan. El glosofaríngeo es uno de ellos. ¿Qué más? El facial, el vago y el tercer par craneal, que es el óculo motor. Son los 4 pares craneales que tienen el componente parasimpático para todo el cuerpo. Miren que son pares craneales, porque la otra parte están representados por nervios sacros, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, este componente parasimpático, pues todos esos 4 pares craneales no van a participar. ¿Quién va a participar? El noveno par craneal, ¿correcto? A través de una de sus ramas que se llama el nervio petroso menor. El nervio petroso menor. ¿Estamos? ¿Están siguiendo hasta ahorita? Tengo la información simpática que viene del ganglio superior y la información parasimpática que viene del nervio petroso menor. ¿Cómo hacen estas 2 estructuras anatómicas para poder llegar a tener actividad secretora, por ejemplo, a nivel de la glándula parótida? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos nervios que están acá no pueden llegar a la misma glándula parótida. Entonces, van a tener que viajar y hacer una parada, una estación de relevo, justamente aquí, a nivel del ganglio óptico. Es decir, el ganglio cervical superior, a través de una de sus ramas, tiene que llegar, viajar acá, ¿llegar a dónde? Al ganglio óptico. Igual manera acá, el nervio petroso menor tiene que viajar y llegar acá
al ganglio óptico. ¿Estamos? Esa es la estación. Y de aquí, desde el ganglio óptico, va a haber un nervio elegido que se va a encargar de llevar esos dos tipos de información. En este caso serían tres. Uno que tiene el mismo nervio y dos que vienen de otros dos nervios. ¿Estamos? ¿Cuál es el elegido de todas las ramas del quinto 3? El elegido viene a ser el nervio aurículo temporal. ¿Estamos? Entonces, el nervio aurículo temporal es el que va a llegar a la glándula parótida, trayendo tres tipos de información. Sensitiva propia, porque ese es un nervio sensitivo rama del quinto 3, y las otras dos que son prestadas, que vienen del ganglio cervical superior y del nervio petroso menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como estas dos informaciones llegaron aquí al ganglio óptico, entonces el nervio aurículo temporal es una rama del quinto 3, pero que sale ¿de dónde? Del ganglio óptico. Sale del ganglio óptico. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese nervio aurículo temporal, dentro de su estructura nerviosa, va a contener tres fibras. O sea, es como un cable blanco que va a tener tres filamentos de cobre. ¿Se entiende? Uno de esos cablecitos de cobre sería la información sensitiva. El otro filamento de cobre sería la información simpática. Y el otro que vendría a ser la información parasimpática. Entonces, cuando tengas un corte, por ejemplo, en la región preauricular, esa sensibilidad viajará a través de la fibra sensitiva. Pero cuando haya actividad glandular de la glándula parótida, la información viajará a través de la fibra parasimpática. Y la inhibición secretora viajará a través de la fibra simpática. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay una disminución de la actividad secretora de la glándula parótida, ¿cuál es el nervio que estaría comprometido? ¿Ah? ¿Cuál es el nervio que estaría comprometido? Alternativa A, nervio aurículo temporal. Alternativa B, nervio petroso mayor. Alternativa C, nervio petroso menor. Alternativa D, ganglio óptico. ¿Sí? ¿Cuál sería el nervio comprometido? ¿Ah? ¿Cuál sería el nervio comprometido? A ver, ¿qué alternativa sería? ¿Cuál marco? ¿A? ¿A, B, C o D? A, el nervio aurículo temporal. O sea, si hay disminución de la actividad secretora, es por el nervio aurículo temporal, ¿cierto? Porque el nervio aurículo temporal es el responsable de la actividad secretora de la glándula parótida, ¿cierto? Cero. Cerazo más grande que sus cabezas. No es el nervio aurículo temporal. ¿Acaso el nervio aurículo temporal le corresponde la actividad secretora? No, porque el nervio aurículo temporal solo es, ¿qué le digo? Solo es el vehículo, nada más. ¿Quién es la que tiene la fibra secretora para la glándula parótida? El nervio petroso menor. El nervio petroso menor. Es solo que el nervio petroso menor no puede llegar directamente a la glándula parótida. Solamente deja su fibra hasta aquí nada más. Ambos nervios solo le va a alcanzar la fuerza hasta el ganglio óptico. ¿Estamos? Y de allí para adelante es un nervio quien va a ayudarlos a llevar sus fibras sensitivas. ¿Y quién es ese nervio? El nervio aurículo temporal. Entonces, para que haya una disminución de la actividad secretora de la glándula parótida, el nervio que estaría comprometido viene a ser el nervio petroso menor. Ese es el que tiene el núcleo a cargo del glosofaríngeo. Ese es el responsable, ¿cierto? Pero si hay una parotiditis, es una inflamación de la parótida, de la cápsula que envuelve a la parótida. Dolor, una itis, dolor, inflamación. ¿Cuál es la alternativa que estaría comprometida acá? ¿Ah? ¿Cuál es?
¿Quién estaría comprometido acá? El nervio aurículo temporal, porque ese es el encargado de recoger la sensibilidad de la región preauricular, pero también la sensibilidad de la glándula parótida, no su actividad secretoria, ¿cierto? Solamente es la sensibilidad, ¿ya? Entonces, el único nervio que necesita salir del ganglio óptico viene a ser el nervio aurículo temporal. Los demás salen directamente del quinto 3. Bien, entonces acá hemos visto al nervio aurículo temporal haciéndole un ojal a esta arteria, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta arteria? La arteria meningia media, que es una arteria, ¿no?, que va a estar ingresando, ¿cierto?, a través del agujero accesorio, ¿no? A través del agujero, perdón, espinoso, a través del agujero espinoso, ¿por qué? Por el agujero oval, ahí ingresa la arteria meningia. ¿Qué arteria meningia? La que acompaña al quinto 3, la accesoria. Por acá ingresa la arteria meningia media, ¿no? O sea, ambas vienen a ser ramas de ¿quién? Ramas de la arteria maxilar, que es otro de los contenidos de la fosa infratemporal. Esta es la arteria maxilar, con sus 15 a 16 ramas. Mira, la arteria maxilar tiene 3 porciones. La primera y la segunda porción son ramas que se encuentran en la fosa infratemporal. Y las ramas de la tercera porción, ¿dónde están? A nivel de la fosa pterigopalatina. ¿Por qué? Porque la arteria maxilar, como ves, viene de acá, ¿no?, de la carótida externa, que a nivel del cuello del cóndilo se divide en la arteria maxilar y en la arteria temporal superficial. Entonces, esta arteria maxilar viaja por la fosa infratemporal, pero luego tiene que meterse hacia la fosa pterigopalatina. Por eso es que la pared medial es una comunicación. Si hubiese una pared, no tendría cómo llegar la arteria maxilar hacia la fosa pterigopalatina. ¿Estamos? Entonces, las ramas en la fosa pterigopalatina. En la fosa infratemporal, ¿qué ramas hemos visto? Por ejemplo, las ramas que van acompañando pues a los nervios, ¿no? Si hay un nervio temporal profundo anterior, arteria temporal profunda anterior. Nervio temporal profundo posterior, arteria temporal profunda posterior. Nervio bucal, arteria bucal. Nervio maseterino, arteria maseterina. Nervio de pterigoideo medial, arteria de pterigoideo medial. ¿Correcto? La arteria meningia media, la arteria meningia accesoria, la arteria de pterigoideo lateral, la arteria timpánica anterior, la arteria auricular profunda, ¿no? Son las ramas de la arteria maxilar en la fosa infratemporal. Pero luego esta arteria se mete hacia la fosa pterigopalatina y ahí veremos a las ramas que da la arteria maxilar en la fosa pterigopalatina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, otro de los contenidos de la fosa infratemporal viene a ser el plexo venoso pterigoideo, ¿cierto? O sea, así como hay una arteria bucal, hay una vena bucal. Arteria temporal profundas, anteriores, posteriores, venas temporales profundas, anteriores, posteriores, vena bucal, vena maseterina, vena pterigoideo medial, vena pterigoideo lateral, todo retorno venoso. Finalmente, ¿dónde va a llegar? A este enmarañado venoso que vemos en la fosa infratemporal, que se llama el plexo venoso pterigoideo, ¿correcto? Entonces, este plexo venoso pterigoideo, el drenaje venoso, va a poder llegar, ¿no?, o va a poder tomar dos caminos, ¿no? Va a poder tomar dos caminos. Un camino es irse a través de esta vena. ¿Qué vena es esta que está acá? La vena maxilar, ¿cierto? Que se une con esta vena, que es la vena temporal superficial, y que formará a esta vena que se llama la vena retromandibular. Y esta vena retromandibular tiene una división posterior que se une ¿con quién? Con la vena auricular posterior. Y van a formar ¿qué cosa? La vena yugular externa. Mientras que la división anterior de la vena retromandibular se junta ¿con quién? Con la vena facial. ¿Y forman qué cosa? La vena facial común. Y esa vena facial común desemboca en la vena yugular interna. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esa es una de las rutas, ¿cierto? Y después de esta vena yugular interna pasa pues a la circulación a través de la vena cava superior y después al corazón, ¿cierto? Ahora, el otro camino es que a través de la vena maxilar
se conecte con las venas oftálmicas, ¿no? Principalmente la vena oftálmica superior, y llegue internamente dentro del cráneo a un seno venoso, que se llama el seno venoso cavernoso. Igual, ese seno venoso cavernoso drenará pues en la vena yugular interna y llegará finalmente al corazón. Eso es lo normal que puede ocurrir. ¿Cuándo resulta un problema? Cuando se infiltran microorganismos a través de la circulación venosa, ¿cierto? Entonces, a través de la circulación venosa, que puede venir, por ejemplo, de una lesión a nivel, ¿cómo se llama?, de la mejilla. ¿Cuál es la vena por donde estaría viajando esa contaminación? La vena bucal, ¿cierto? O una lesión, por ejemplo, a nivel del labio superior. ¿Por qué vena estaría viajando esa lesión o ese microorganismo? Por la vena infraorbitaria. Una muela infectada, mal curada, supurada, molar inferior. ¿Por qué vena retorna los microorganismos? ¿Qué vena? La vena alveolar inferior, ¿cierto? Entonces, ese drenaje venoso estaría bien si solo el drenaje venoso fuera de vena. El problema es cuando viajan microorganismos. Entonces, esos microorganismos, ¿hacia dónde van a llegar? Al seno venoso cavernoso. O van a llegar a través de la vena yugular interna hacia el corazón. ¿Estamos? Entonces, ese va a ser el problema. Porque miren acá, por ejemplo, la conexión que tiene esta vena. ¿Qué vena es esta que está acá? La vena facial. Esa vena facial, mira cómo se está conectando con el plexo venoso pterigoideo. Entonces, quiere decir, si tú tienes una lesión acá, en el surco nasogeniano, que donde está descansando la vena facial, ingresa un agente contaminante por la vena facial, ¿a dónde va a llegar ese agente contaminante? Al plexo venoso pterigoideo. ¿Y esa contaminación a dónde va a llegar? Al seno venoso cavernoso. ¿Estamos? Entonces, el plexo venoso pterigoideo es muy importante. ¿Y dónde se encuentra entonces el plexo venoso pterigoideo? ¿Dónde se encuentra alojado? ¿Ah? ¿Dónde se encuentra alojado el plexo venoso pterigoideo? En la fosa infratemporal, pues. Ahí se encuentra alojado, en la fosa infratemporal. Es otro contenido de la fosa infratemporal, ¿ya? Y todo eso, recuerden que está descansando sobre el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Usted ya ha sabido identificar cómo es el pterigoideo medial, que está llegando hacia dónde, hacia el ángulo de la mandíbula por dentro, ¿cierto? Mientras que el pterigoideo, como acá vemos, ahí está, el pterigoideo medial, naciendo desde la fosa pterigoidea, está entre el ala externa y el ala interna de la apófisis pterigoides, está la fosa pterigoidea. Y de esa fosa pterigoidea viene el pterigoideo medial para poder insertarse en el ángulo de la mandíbula por la parte interna. Mientras que el pterigoideo lateral, ¿cómo reconoce el pterigoideo lateral? El pterigoideo medial lo reconoces por el ángulo de la mandíbula, ¿correcto? Y el pterigoideo lateral, ¿cómo lo han reconocido en la práctica? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo es la dirección de sus fibras? ¿Hacia dónde están orientadas? Hacia la articulación temporomandibular. Pues por eso estamos viendo acá el pterigoideo lateral va en dirección hacia la articulación temporomandibular. Tiene su fascículo superior y su fascículo inferior. ¿Dónde se inserta el fascículo superior? En el disco. Mira, este es el disco articular. Es lo que se interpone entre el hueso temporal y el cóndilo de la mandíbula. Mientras que su fascículo inferior va a estar insertándose ¿dónde? En la fosita pterigoidea. Todos los músculos de la masticación son músculos elevadores. ¿Cuál es el músculo más potente de la masticación? El massetero. En segundo lugar, el temporal. Pero la articulación de la mandíbula no solamente hace movimientos de elevación, sino también hace movimientos de protrusión y movimientos de retrusión. ¿Cuándo hacemos movimientos de protrusión mandibular? Cuando se activan los dos pterigoideos laterales. Entonces, la actividad bilateral de los dos pterigoideos laterales, ¿qué cosa están llevando? La mandíbula hacia adelante. Es el principal protrusor de la mandíbula. Ojo con esa aseveración, ¿ya? ¿Cuál sería su antagonista entonces de los músculos pterigoideo lateral? Si hacen la protrusión. ¿Cuál es su antagonista? ¿Quién hace lo contrario? ¿Ah? El músculo temporal. ¿Qué músculo
músculo temporal. ¿Pero qué fibras? Las fibras posteriores, porque las anteriores y las medias son elevadoras. Las fibras posteriores son retrusores, son antagonistas de los pterigoideos laterales. Eso es cuando se contraen ambos pterigoideos laterales, pero cuando solamente se contrae uno, es cuando hacemos el movimiento de ¿qué? De lateralidad, ¿no? La contracción unilateral de los pterigoideos laterales hace la lateralidad o diducción. Cuando se activan los dos pterigoideos laterales es la que hace ese movimiento de protrusión. ¿Gracias a qué nervio funciona entonces el músculo pterigoideo lateral? ¿Gracias a qué nervio? Al nervio del pterigoideo lateral. ¿Rama de quién? Rama del quinto trepo, el nervio mandibular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora a la fosa pterigopalatina, ¿no? La fosa pterigopalatina es mucho más compleja porque es una zona poco accesible, pero sigue siendo una región por fuera del cráneo. Llegar a ello es pasar por la fosa infratemporal. Es decir, si yo quiero hacer un bloqueo, una neuralgia del quinto 2, ¿a dónde tengo que llegar? A la fosa pterigopalatina. ¿Cómo debo de llegar? Atravesando la fosa infratemporal, porque sé que entre las dos hay una comunicación dada por la hendidura esfenomaxilar. ¿Por qué se llama fosa pterigopalatina? Porque ahí esto que está pintado de color celeste pertenece al hueso palatino, ¿no? El hueso palatino tiene una porción horizontal que tú lo has conocido cuando has visto paladar duro. Mire, ve, esto es el hueso palatino, pero ¿qué parte? La parte horizontal. Y más o menos acá estaría la parte vertical, ¿ya? Entonces, la parte vertical, la porción vertical del hueso palatino representa, en este caso, la pared medial de la fosa pterigopalatina, ¿correcto? Porque la pared lateral es la comunicación. En la pared posterior estaría representado por la apófisis pterigoides y la pared anterior por el maxilar, la tuberosidad del maxilar, ¿ya? Ahí en el fondo vemos este agujero muy importante que estaría representado entre estos dos huesos, entre el esfenoides y el hueso palatino. ¿Qué nombre le pondríamos a este agujero? El agujero esfenopalatino. Muy importante ese agujero esfenopalatino. ¿Por qué sería importante? Pues es el que me va a comunicar con la cavidad nasal, ¿ok? Entonces, la fosa pterigopalatina tiene afinidad con la cavidad nasal, con la cavidad oral, con la faringe. Quiere decir ahí que las ramas del quinto 2 se van a ir hacia esas regiones y las ramas de la arteria maxilar de su tercera porción se van a ir hacia esas regiones. Por lo tanto, tiene que haber agujeros que los comuniquen la fosa pterigopalatina con esas regiones, con la cavidad nasal, con la cavidad oral o con la faringe. La comunicación de la fosa pterigopalatina con la cavidad nasal va a estar a cargo de este agujero justamente. Se llama el agujero esfenopalatino. Entonces, ¿qué comunica el agujero esfenopalatino? Comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad nasal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los nervios que van a inervar la cavidad nasal vienen a ser ramas ¿de quién? Del nervio quinto 2, porque la fosa pterigopalatina es la casa del quinto 2. Entonces, acá el quinto 2, por ejemplo, va a emitir dos ramas que se van para la cavidad nasal. Uno que viene a ser el nervio nasopalatino y el otro que viene a ser el nervio nasal posterior lateral. El nervio nasopalatino y el nervio nasal posterior lateral, ¿no? Entonces, el nervio nasopalatino, por ejemplo, inervará el tabique, es la pared medial pues, de la cavidad nasal, el tabique. Y el nervio nasal posterior lateral inervará por la zona de los cornetes, la zona de los meandros, es decir, la zona de su pared lateral. ¿Estamos? ¿Quién más está pasando por ese agujero esfenopalatino? Importantísimo, una arteria. Esa arteria se llama la arteria esfenopalatina, así como el agujero. ¿Rama de quién creen que será la arteria esfenopalatina? De la arteria maxilar, porque ahí va a dar la rama, la arteria maxilar. Entonces, ¿qué cosa es esa arteria esfenopalatina? Es la gran rama terminal de la arteria maxilar. Y es la arteria principal de la cavidad nasal. ¿Estamos? Una hemorragia que comprometa a esa arteria
causante de las hemorragias nasales posteriores, que son profusas, difíciles de poderlas controlar, a comparación si la hemorragia viene de la parte más anterior, donde participan otras arterias. No pueden llegar a comprimirlas y fácilmente controlarlas, pero si la hemorragia es posterior, es porque la arteria comprometida es la arteria esfenopalatina. Entonces, para poder hacer la compresión, uno tiene que llegar ¿a dónde? Al agujero esfenopalatino, es decir, cercano a la fosa ptérigo-palatina. Entonces, llegar a la fosa ptérigo-palatina no significa pues cortar la rama mandibular y atravesar la fosa infratemporal y llegar a la fosa ptérigo-palatina. No, hay mecanismos a través de la cavidad nasal, ingresar con un taponamiento bien profundo y llegar a taponear al agujero esfenopalatino para poder controlar la hemorragia por la arteria esfenopalatina. ¿Ya? Entonces, esa es la fosa ptérigo-palatina. Entonces, en la fosa ptérigo-palatina, ¿no? En la fosa ptérigo-palatina es el territorio del quinto 2. Y ese territorio del quinto 2, las ramas del quinto 2 van a tener vecindad, ¿no?, con la región infraorbitaria. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver un nervio que viene, se rama del quinto 2, que sería pues el nervio infraorbital. La fosa ptérigo-palatina tiene que ver con la cavidad oral, porque una de sus ramas son los nervios alveolares, así como el alveolar inferior era para las piezas dentarias inferiores, el nervio alveolar posterior superior es para las piezas dentarias superiores, para su alveolo, para su encía, rama del quinto 2, que utilizarán unos agujeritos para poder llegar, que son los agujeros alveolares posteriores. ¿Qué más? Tiene comunicación con la faringe, porque a través de ella va a pasar el nervio faríngeo para poder recoger la sensibilidad principalmente de la zona de la nasofaringe. ¿Ya? ¿Qué más? Los nervios palatinos, mayor, menor, son ramas del quinto 2 que nacen en la fosa ptérigo-palatina. ¿Correcto? Muy bien. Pero acá pasa algo importante. ¿Qué pasa aquí en la fosa ptérigo-palatina? Así como en la fosa infratemporal, ¿correcto? En la fosa ptérigo-palatina también vamos a encontrar un ganglio nervioso, ¿ya? Y ese ganglio nervioso es este que está acá, que se llama el ganglio ptérigo-palatino, ¿sí? El ganglio ptérigo-palatino. Entonces, el ganglio óptico está en la fosa infratemporal. El ganglio ptérigo-palatino, ¿dónde se encuentra? En la fosa ptérigo-palatina. Es un ganglio nervioso. ¿Por qué? Porque las ramas del quinto 2, algunas de las ramas del quinto 2, a los lugares que va, no solamente se encuentra con la parte sensitiva, sino también, ¿qué cosa hay? Actividad glandular. En la cavidad nasal hay actividad glandular, claro, ¿no? Los mocos, la mucosidad, es por la actividad que sacaba mucosa. En la boca hay actividad glandular. El paladar está húmedo, hay glándulas palatinas. En la faringe hay glándulas faringes. Entonces, los nervios que van a ir hacia esas regiones no solamente van a llevar sensibilidad, sino consigo también van a llevar actividad simpática y parasimpática. Esos nervios, ramas del quinto 2. Pero ¿cuál es la dificultad? Que esas ramas simpáticas y parasimpáticas no le pertenecen. Porque acaso el quinto 2 da ramas simpáticas y da ramas parasimpáticas, ¿no? ¿No es cierto? El quinto 2, ¿qué cosa te va a dar? Solamente ramas sensitivas. Pero como hay glándulas nasales, palatinas, labiales, ¿no?, lacrimales, entonces vamos a ver que la actividad simpática y parasimpática van a tener que llegar justamente a esta segunda estación, que se llama el ganglio ptérigo-palatino. Entonces, yo tengo igualito el simpático y el parasimpático. El parasimpático genera actividad secretora y el simpático actividad inhibitora, ¿cierto? El simpático, en este caso, para esa zona donde hay actividad glandular, va a estar a cargo del plexo carotídeo interno, ¿ok? El plexo carotídeo interno, que es un plexo nervioso que se encuentra posterior ¿a quién? A la arteria carótida interna. ¿Estamos? Y de este plexo carotídeo interno
va a haber un nervio que se llama el nervio petroso profundo. Es el nervio petroso profundo, que es el encargado de llevar esa información parasimpática, ¿a dónde? Al ganglio ptérigo-palatino. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Y la información parasimpática, ¿a cargo de quién estará? En el anterior está a cargo del glosofaringio, ¿cierto? Para la glándula parótida. En este caso, para las cercanías de la fosa ptérigo-palatina, va a estar a cargo del nervio facial, a través de una rama que se llama el nervio petroso mayor. Entonces, este nervio petroso mayor es el encargado de llevar la información simpática y se encarga de llevar la información parasimpática, ¿a dónde? Al ganglio ptérigo-palatino. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que estos dos nervios no les gusta viajar de manera separada. Quieren viajar juntitos los dos, en una sola estructura nerviosa. Y pasarlos juntos por un agujero o por un conducto que se llama el conducto pterigoideo. ¿Me entienden? Repito, en la anterior, cuando vimos el ganglio óptico, la información simpática y parasimpática viajaban de manera separada. El simpático que venía del nervio, del ganglio cervical superior, y el otro que venía del glosofaringio, que era el nervio petroso menor, ¿cierto? Llegaban directamente al ganglio óptico. Acá no. Acá la información simpática que viene del plexo carotido interno a través del nervio petroso profundo y la información parasimpática que viene del nervio petroso mayor, que es rama del facial, no quieren viajar de manera separada. Van a viajar de manera junta, en un solo nervio que van a atravesar, que se llama el conducto pterigoideo. Entonces, la información parasimpática y la información simpática viajan formando parte de un solo nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Se llama el nervio del conducto pterigoideo. Nervio del conducto pterigoideo. ¿Por qué se llama nervio del conducto pterigoideo? Porque atraviesan el conducto pterigoideo. ¿Dónde creen que estará el conducto pterigoideo? ¿Dónde creen que se encuentra el conducto pterigoideo? En la apófisis pterigoides, pues ahí, en la patita de la apófisis pterigoides, me permiten en la siguiente clase mostrarles el conducto pterigoideo. ¿Estamos? Entonces, por ahí viaja el nervio del conducto pterigoideo. Si te preguntan, ¿qué contiene el nervio del conducto pterigoideo? Contiene al nervio petroso profundo más el nervio petroso mayor. ¿Estamos? Que son los que traen la información simpática y parasimpática. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde hacen relevo? ¿A dónde hacen sinapsis? En el ganglio óptico. Necesariamente ahí tienen que hacer sinapsis. ¿Por qué? Porque los nervios encargados no van a ser ellos los que van a llegar a la glándula faríngea, a la glándula nasal, a la glándula radial, a las glándulas palatinas. No. ¿Quiénes van a llegar allí? Las ramas del quinto 2. Entonces, hay algunas ramas del quinto 2 que necesitan salir del ganglio ptérigo-palatino y hay otras que no necesitan salir del ganglio ptérigo-palatino. ¿Estamos? Las que no salen del ganglio ptérigo-palatino es porque van a llevar consigo solamente información sensitiva. En cambio, las que salgan del ganglio ptérigo-palatino, ¿qué información van a llevar? Sensitiva, simpática y parasimpática. Es decir, son aquellos nervios que a donde van a ir hay actividad visceral, glándulas, en otras palabras. Analicemos una de las ramas del quinto 2. Por ejemplo, esta rama del quinto 2 que está saliendo, ¿no?, por este agujero que ya conoces. ¿Cómo se llama este nervio que está acá? El nervio infraorbital. Muy bien. El nervio infraorbital necesita salir directamente del quinto 2 o del ganglio ptérigo-palatino. Tendríamos que saber qué función tiene el nervio infraorbitario, ¿no? ¿Qué función tendrá el nervio infraorbitario? Recoger la sensibilidad del labio superior, del ala de la nariz, del párpado inferior, ¿no? Y la sensibilidad de la mucosa del labio superior. Entonces, ¿tendrá actividad secretora el nervio infraorbitario? No. Entonces, solamente va a salir directamente del quinto 2. No necesita salir del ganglio ptérigo-palatino, ¿ya?
El otro nervio, el nervio alveolar posterior superior. ¿Qué cosa va a inervar el nervio alveolar posterior superior? A las piezas dentarias superiores posteriores, a su hueso y a la encía vestibular. ¿Necesita salir directamente del quinto 2 o del ganglio ptérigo palatino? ¿Ah? Directamente del quinto 2, porque solamente va a tener función de tipo sensitiva. ¿Ya? El nervio, otra rama del nervio quinto 2, que es el nervio cigomático. El nervio cigomático, que se divide en el nervio cigomático facial, y por acá está saliendo el cigomático temporal, ¿no? Esos nervios cigomáticos se encargan de recoger la sensibilidad de la piel del pómulo, la piel de la región temporal. Entonces, ¿es una rama directa del quinto 2 o necesita salir del ganglio ptérigo palatino? ¿Ah? Necesita salir directamente del quinto 2 porque solamente va a cumplir función de tipo sensitiva. El nervio nasopalatino, el nervio palatino mayor, el nervio palatino menor, el nervio faríngeo, el nervio nasal posterior lateral. Todas ellas son ramas del quinto 2. Como lo ven, nasopalatino, palatino mayor, palatino menor, faríngeo, nervio nasal posterior lateral. Estos nervios, estas ramas, ¿necesitan salir directamente del quinto 2 o del ganglio ptérigo palatino? ¿Ah? Dígame. ¿Necesita salir directamente del quinto 2 o del ganglio ptérigo palatino? Del ganglio ptérigo palatino, porque en la zona donde van a ir hay glándulas, ¿no? Los palatinos, en el paladar hay glándulas. Nasopalatino y nasal posterior lateral hay glándulas. A la faringe hay glándulas, ¿correcto? Entonces, estos nervios que van o que salen del ganglio ptérigo palatino llevan consigo estos de acá 3 fibras, ¿no? La sensitiva, la simpática y la parasimpática. Solo que la sensitiva sí les pertenece. En cambio, la simpática y la parasimpática no, porque esos provienen de otros nervios. El simpático del petroso profundo y el parasimpático del nervio petroso. Entonces, si te dicen, ¿no? Por ejemplo, te dicen, a ver, hay una, ¿cómo se llama? Una hiperactividad de las glándulas palatinas. Una hiperactividad de las glándulas palatinas. ¿Cuál es el nervio que estaría estimulado? ¿Ah? ¿Cuál es el nervio que estaría estimulado? Si hay una hipersecreción de las glándulas palatinas. ¿Cuál es el nervio que estaría estimulado? El nervio petroso mayor. No el nervio palatino mayor y el palatino menor. El nervio petroso mayor. Hay una estimulación de las glándulas nasales, ¿no? Cuando tenemos una rinitis, ¿no? Una alergia, no estamos ahí, que los mocos se caen. ¿Ahí quién está estimulándose? ¿Quién se estimula allí? El nervio petroso mayor, porque se está estimulando el parasimpático. Entonces, cuando tú te tomas tu alergical, te tomas tus pastillas, ¿cómo se llama? Para poder detener esa secreción nasal, son pastillas que están actuando, que están promoviendo ¿a quién? ¿Al simpático o al parasimpático? Al simpático, porque el simpático es la que controla al parasimpático. El parasimpático hace que secretes y el simpático hace que se inhiba. ¿Estamos? Entonces, las drogas que tú tomas son drogas que actúan sobre el sistema simpático. ¿Ah? Entonces, todos esos nervios, ¿a qué hora acaba? ¿11:40? 12. Entonces, todos esos nervios que son las ramas del quinto 2, pues van acompañados de sus respectivas arterias. Y esas arterias son ramas de la arteria maxilar que nacen en la fosa ptérigo-palatina, que serían pues las ramas de la tercera porción. Por eso que tú ves acá a nervio infraorbitario, arteria infraorbitaria. Nervio alveolar posterior superior, arteria alveolar posterior superior. Nervio palatino mayor, arteria palatina. Nervio palatino menor, arteria palatina. Nervio faríngeo, arteria faríngea. Todas van
van acompañadas de las ramas de la arteria maxilar, que lo ven acá creo, ¿no? Que son las ramas de la tercera porción que da la arteria maxilar, ahí está, miren, ven, en la fosa pterigo-palatina, ahí está. La arteria infrapalatina descendente, que se divide en la arteria palatina mayor y menor, la arteria alveolar posterior y superior, la arteria infraorbitaria, la arteria del conducto pterigoideo, ¿no? Que acompaña al nervio del conducto pterigoideo, la arteria faríngea, que se va hacia la faringe, y su gran rama terminal. Ahí está. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar? La arteria esfenopalatina, que es el responsable de las hemorragias nasales posteriores, ¿no? Ahí está. ¿Qué arterias serían estas que están acá? A ver. ¿Qué arterias serían esas? Las arterias temporales, profundas, anterior y posterior. Rama de la arteria maxilar en la fosa infratemporal, ¿no es cierto? Ese es el territorio del quinto 1, que se va hacia la cavidad orbitaria. El quinto 2, que se va al tercio medio de la cara, que abarca pues el maxilar, las piezas dentarias, la región cigomática, la región nasal, la región palpebral, ¿no? Infraorbitaria, ¿no? Y el quinto 3, que se va para todo lo que es la mandíbula, la parte ósea, la mejilla, el mentón, los labios, ¿no? Es como se reparten las divisiones del quinto 3. ¿Ya? Acá, ¿qué región sería esta? La región pterigo-palatina. Ahí está, miren, el quinto 2, ¿cómo llega el quinto 2? Esta bolita representa el ganglio pterigo-palatino. Entonces, este ganglio pterigo-palatino recibe, ¿cómo se llama? Conexiones. ¿Quién llega al ganglio pterigo-palatino? ¿Quién llega al ganglio pterigo-palatino? Ahí está, miren, en sombrilla, viniendo así. Está representado por esto, ¿eh? ¿Quién llega? El nervio del conducto pterigoideo, pues trayendo la información simpática y parasimpática. Acá vienen los dos encapsulados, el nervio petroso, ¿cómo se llama? Mayor, con el nervio petroso profundo, viajando dentro del nervio del conducto pterigoideo. ¿Por qué se le llama así? Porque atraviesa el conducto pterigoideo, esta es la apófisis pterigoides, ¿no? Y de ahí salen todas las ramas del quinto 2 que van a ir hacia los lugares donde, aparte de recoger la sensibilidad, hay actividad secretora. Por ejemplo, este nervio que está acá es el nervio alveolar posterior. ¿Acaso, mira, está saliendo del ganglio? No, sale directamente del quinto 2. El infraorbitario sale directamente del quinto 2. De ahí todo lo demás sale del ganglio. No significa que no sean ramas del quinto 2, porque mira cómo el quinto 2 le está dando fibras sensitivas al ganglio pterigo-palatino. Por eso que el ganglio pterigo-palatino tendría 3 fibras: sensitivas, simpáticas y parasimpáticas. ¿Quién le dio las fibras sensitivas? El quinto 2. ¿Quién le dio las fibras simpáticas? El nervio petroso profundo. ¿Quién le dio las fibras parasimpáticas? El nervio petroso mayor. Por eso cada nervio que sale del ganglio pterigo-palatino llevará esos 3 tipos de información, menos aquellos que no salgan del ganglio pterigo-palatino, que son ramas directas del quinto 2, y por lo tanto la información que lleva solamente es sensitiva. Y este es el esquema que representa esto que te acabo de informar, ¿no? Esto que está acá, miren, es la carótida interna. Entonces, todo este plexo que está acá, ¿cómo se llama? El plexo carotidio interno. ¿Quién sale de este plexo carotidio interno? El nervio petroso profundo, ¿cierto? ¿Y quién más viene a acompañarlo? El nervio petroso mayor, que es rama del facial. Entonces acá se encuentra, mira, nervio petroso mayor más nervio petroso profundo, que viene del plexo carotidio interno. Si ves acá, hay 2 de diferentes colores. Viajan dentro o formando parte de un solo nervio, un solo cable blanco con 2 filamentos de cobre, donde uno es el nervio petroso profundo y el otro es el nervio petroso mayor. ¿Cómo se le llama a ese nervio? El nervio del conducto pterigoideo. Entonces dice, lesión del nervio del conducto pterigoideo. ¿Qué estructuras estarían lesionadas? El nervio petroso profundo y el nervio petroso mayor. Por lo tanto, estarían alteradas el componente simpático y el componente parasimpático.
Entonces, atraviesan el conducto pterigoideo y mira, llegan al ganglio pterigopalatino. Eso se llama sinapsis. Sinapsis. ¿Y quién más le da ganglio pterigopalatino? El mismo quinto 2, fibras sensitivas. ¿Ok? ¿Ya? Y esto sería la fosa. ¿Qué fosa es esta que está acá? La fosa infratemporal. Todas las ramas que hemos visto del quinto 3, recuerden que lo hemos visto descansando sobre el músculo pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, ¿no? Ahí está el nervio bucal, que es el que atraviesa al músculo buccinador, ¿no? El nervio auriculotemporal, ¿no? Que trae fibras consigo. ¿De qué nervio? ¿Qué nervios trae consigo el nervio auriculotemporal? ¿Ah? El nervio petroso menor, porque ese se encarga de la actividad parasimpática de la glándula parótida. ¿Ah? El nervio cuerdo del tímpano, bueno, ya lo hemos visto esto. El nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El nervio lingual se va a los 2/3 anteriores de la lengua, a recoger ¿qué cosa? Información sensitiva o información sensorial. Información sensitiva, dolor. ¿Es el único? No. ¿Quién más le acompaña a recoger la sensibilidad de la lengua? El glosofaringeo. ¿Quién más? El nervio vago. Pues el nervio vago. ¿Ya? Los 3 divididos, bueno, eso vamos a ver en la siguiente clase. Los 2/3 anteriores, el 3 posterior y la zona de las valléculas. Mira que el alveolar inferior es que se va más que todo a las piezas dentarias inferiores, a su alveolo y a la parte de su encía vestibular. ¿Ya? Este es un territorio cercano. Miren, ve, acá tenemos nervio lingual, nervio auriculotemporal, nervio dentario, antes se le llamaba dentario, o sea, alveolar inferior, nervio cuerdo del tímpano. ¿En qué región estamos acá? ¿En qué compartimiento estamos acá? En la fosa infratemporal. Esta es la fosa infratemporal. Se le llama también compartimiento preestilio porque se encuentra antes de la apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloides. Y se separa del otro compartimiento que se llama el compartimiento retroestilio. Tú puedes bloquear a estos nervios. Por ejemplo, puedes bloquear al nervio lingual cuando quieres sacar una pieza dentaria, al nervio auriculotemporal, al alveolar inferior también. Al nervio cuerdo del tímpano no deberías bloquearlo porque es un nervio sensorial. Pero si con la aguja tú te vas, ¿no? Ingresa con la aguja en este sentido para poder infiltrar a estos nervios. Pero ¿qué pasa si tú te vas más atrás? Vas a llegar al compartimiento retroestilio. ¿Y qué hay en el compartimiento retroestilio? Mira, ahí está el glosofaringio, está el vago, está el accesorio, está el hipogloso. ¿Cuál es digamos, el que más pondría en riesgo si tomas este compartimiento retroestilio? El nervio vago. ¿Por qué? Porque el nervio vago tiene que ver con la función cardíaca, por ejemplo. La gente que le des un pinchazo al nervio vago, hay afectación, ¿no? En relación a la parte parasimpática que controla el corazón. ¿Ya? Entonces, ese es el compartimiento retroestilio. Preestilio antes de la apófisis estiloide, retroestilio por detrás de la apófisis estiloide. Recuerden que la apófisis estiloides era cercano a la apófisis mastoide, o sea, es el territorio del nervio facial. Entonces, cuando uno también hace bloqueos de cualquiera de estas ramas, puede llegar al nervio facial por su cercanía. ¿Estamos? Ya, esto es una imagen que representa, ¿no? Digamos que es la parte de la tomografía de esta imagen que hemos visto acá. Acá. Esto sería la mandíbula, ¿cierto? Ahí tenemos la mandíbula. Esto que está acá representa el paladar blando. El paladar blando. Acá están las coanas, la rama mandibular. Acá estaría la fosa pterigoidea, porque este es el pterigoideo medial, ¿no? Entonces, si eso lo trasladamos acá en esta imagen, ¿no? Ahí estamos viendo, acá, miren, ¿ven? Ahí están, ¿ven? ¿Qué cosa sería esto? Esto serían las coanas. Este sería la parte ósea. Entonces, este sería el músculo macetero. Este sería el músculo pterigoideo medial. Esto sería parte de ¿quién? Del paladar blando.
¿cierto? Porque esto que está acá ya serían las coanas, esto serían las coanas, ¿ya? Acá tenemos igual, por ejemplo, en la parte de la mandíbula, acá sería el músculo macetero, acá sería el músculo pterigoideo mediano. Esto ya representa la zona de la endolaringe, ¿no? Que es un corte ya mucho más inferior, ¿no? Si esto es laringe, ¿qué cosa está por arriba de la laringe? Está por arriba de la laringe. ¿Ah? ¿Qué estaría más arriba de la laringe? La cavidad nasal, pues, es parte de la vía aérea. La cavidad nasal. Bien. Acá, a ver acá, ¿cómo resolvemos esto? Dice un joven de 19 años que tiene una fractura mandibular, está la fractura mandibular. Cuando practicaba skate. Luego de ser llevado a la emergencia, después de los exámenes correspondientes, se realiza una cirugía en la que se fijan los extremos fracturados con mini placas de titanio. Sin embargo, al pasar los días, siente adormecimiento. O sea, cuando está diciendo adormecimiento, puede ser nervio lesionado, sensitivo o motor. Sensitivo. Del lado del labio inferior, la piel del mentón, los dientes incisivos, ¿no? Y canino del lado derecho. O sea, diente, piel, encía y ¿qué más? Labio. ¿Cuál serían las estructuras o el nervio tocado acá, ¿no? ¿Cuál de ellos tendría que ser? El nervio bucal. Si es el nervio bucal, estaría, ¿cómo se llama? Comprometido, porque la fractura ha sido a nivel óseo y el bucal no entra a nivel óseo. El mentoniano podría ser porque es una rama que nace dentro del hueso y al haber fractura podría haber lesión del mentoniano. El nervio incisivo también, ¿no es cierto? Porque es también una rama del nervio inferior dentro del hueso. Entonces sería B y C. No podría ser A y B, porque ya en A y B queda mal A, ¿no? Y al quedar mal A, se invalida toda la alternativa, ¿cierto? Entonces sería B y C. Muy bien. Durante su almuerzo se le incrusta una espina de pescado en la región señalada. Paladar duro, paladar blanco. Paladar blanco, ¿no? ¿Qué nervio recoge la sensibilidad de esa zona? El nervio palatino. El nervio palatino. ¿Listo? Ya está.